Aleluya. Damos gracias a Dios esta noche, hermanos, por este momento que Dios nos permite de poder reunirnos para alabar y glorificar su nombre. Así es de que nos sentimos muy contentos, alegres, porque Dios en su misericordia nos permite este momento para poder alegrarnos y gozarnos en su presencia. Así es. Vamos a hacer una oración y yo los voy a invitar a que los que están en casita, los que están en sus trabajos, si al caso pueden hacerlo, pues, les vamos a invitar a que hagamos una oración así de la misma manera. Le enviamos un saludo a los que están trabajando, que Dios los bendiga, a cada uno de los hermanos, nuestra hermana Silvia que está en su trabajo, nuestro hermano Gabriel, así de que esperando que se encuentren bien. Y vamos a orar, hermanos, para darle la gloria y la honra al Señor. Así de que vamos a darle gracias al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos esta hermosa noche, Señor, por el momento que nos das de poder estar delante de tu presencia, para adorarte, para glorificarte. Sabemos, Padre, que para eso hemos sido llamados. Amén. Para exaltar y glorificar tu nombre. Dios amado, te pedimos esta noche que nos bendigas con tu palabra, de la misma manera que nos bendices a nosotros, Padre. Te pedimos que bendigas a cada amigo, compañero de trabajo, a nuestros familiares, hermanos que también, Señor, están pendientes de nuestras transmisiones. Te pido de que a todos aquellos, Padre, donde va a llegar tu palabra, puedan ser bendecidos y fortalecidos con la misma. Gracias, Dios amado, por cada momento que nos das. Así de la misma manera, Señor, te pedimos que si hubiera alguna necesidad en la vida de cada hermano, suple, Señor, esa necesidad, no importando lo que sea. Sabemos que tú eres poderoso y que tú eres quien nos puedes ayudar en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Consuela la vida de aquellos padres que han perdido familiares, que han perdido hijos, que han perdido madres, que han perdido esposos o esposas. Oh Dios amado, sabemos que esta situación, Señor, que estamos viviendo, ha dejado, Señor, a este mundo enlutado, Padre, con tantas vidas que se han perdido, oh Dios amado. Y sabemos que solamente tú, oh Dios bendito, puedes guardarnos de todo esto. Así es de que te damos las gracias. Y Señor bendito, gracias por permitirnos, Señor, adorar tu nombre. Te pedimos que nos entregues tu palabra para que podamos ser edificados y consolados, fortalecidos, Padre, para poder continuar con nuestro caminar. Entre tanto, Padre, que tú nos regresas, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría, Señor, para poder honrarte mientras estemos, Señor, en esta tierra. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Así es de que los voy a invitar, hermanos, esta noche a que abramos nuestras Biblias en la carta que estamos estudiando, que es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 del versículo 3 al 5. Aleluya. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo haya encontrado, Amén. dice un amén. Gloria a Dios. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Aleluya. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Si alguno enseña idea extraña y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y con la enseñanza de nuestra religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad.
De ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. A estos evita. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Wow. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Señor. Estaríamos pensando, hermano, sobre la base de estos cortos versículos que hemos leído, sobre que una de las características de los falsos maestros es que usaban mal la palabra del Señor. Es decir, usaban mal la palabra del Señor y esta era una de las características que ellos tenían. Fíjese que me llama la atención cómo termina el versículo 2. Dice, esto enseña y exhorta. Así dice, ¿verdad? Amén. En el versículo 2 al final. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñara esto y exhorta. ¿Qué cosa? Precisamente todo lo que ha venido hablando en el capítulo 5. Recuérdese que en el capítulo 5 Pablo ha venido tratando temas bastante familiares y bastante necesarios en la vida cristiana, porque viene hablando, hermanos, sobre cómo tratar con las personas adultas, es decir, cómo tratar con los ancianos, con las ancianas, con los jóvenes, con las jovencitas. De ahí pasa a tratar con las viudas, a tratar con los siervos de Dios que tienen una doble función de enseñar y predicar. Y precisamente viene hablando de todo esto y precisamente, hermanos, el tema que se tocó el martes pasado fue el de los esclavos. Es decir, imagínense todo lo que Pablo ha venido hablando. Por eso dice, esto enseña y exhorta. Es decir, son palabras, hermanos, que Pablo está dando a entender todo lo que se ha venido hablando en el capítulo 5 y parte del versículo 6, que también concierne a la misma enseñanza que Pablo quiere que se siga, porque precisamente, hermanos, uno de los propósitos de Pablo era que todo lo que él ha venido hablando, hermanos, se tenga en cuenta para que nosotros podamos ser verdaderamente cristianos que no solamente, hermanos, venimos a la iglesia con la finalidad de tener un conocimiento intelectual, sino que precisamente lo que Pablo quiere y acentúa bastante esto es que lo que aprendemos también lo debemos de llevar a la práctica. Amén. Recuérdese que en los primeros 2 versículos Pablo habló precisamente de los esclavos, que ellos tenían que ser un ejemplo, pues, con sus patronos, para que a través de ellos el mensaje pudiera ser conocido. Es decir, trabajar honestamente, ser personas honestas, sinceras, no apropiarse ni de la situación que en aquellos estaban, sino que pudieran ser personas que honraran a sus amos, no importa si fueran amos buenos o fueran amos que fueran difíciles de trabajar con ellos. Ahora, una de las cosas, hermano, que uno debe saber que precisamente, aunque la esclavitud ya no existe como existía antes, pero que todavía, hermano, se dan situaciones de injusticia y de abuso en los trabajos. Es decir, hermano, eso quiere decir que aunque no haya esclavitud, pero precisamente la situación es que hay injusticia en los trabajos, y eso se da, hermanos, porque precisamente el sistema en el cual nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos en nuestros trabajos son hechos humanamente. Y precisamente al ser hechos de una manera humana, sabemos nosotros que
lo humano es corrompido y corrupto y por eso se dan injusticias siempre, pero nosotros no debemos de pensar, hermanos, que solo porque ya esto ya no existe, no se van a dar problemas y situaciones en los trabajos en donde muchas veces nos hagan sentir mal. Es decir, es ahí donde nosotros precisamente debemos de poner en práctica lo que aprendemos en la iglesia, es decir, llevarlo a la práctica, llevarlo a ese conocimiento a la práctica, porque de esa manera nosotros vamos a honrar al Señor presentando de la manera más honesta nuestro trabajo, porque sabemos, hermanos, que nos están viendo, nos están observando. Si es que en verdad, hermanos, nosotros decimos ser lo que verdaderamente somos. Recuerdes, hermano, que uno de los problemas que hay en los trabajos es de que a veces se entra una hora, pero a esa hora, hermanos, cuando uno entra, muchas veces unos comienzan a llegar, otros comienzan a agarrar sus pertenencias o su equipo con el que trabajan, y precisamente eso lleva tiempo. Y al llevar tiempo, muchas veces, hermano, se viene a comenzar quizás una media hora o 45 minutos después. Ahora, eso quiere decir, hermano, que nosotros no estamos siendo justos ni trabajando de una manera honesta, porque hay tiempo en el cual nosotros tomamos ese tiempo y comenzamos tarde. Lo mismo pasa cuando salimos. Muchas veces cuando salimos, hermanos, de los trabajos, quizás pudiera decirle salimos a las 4 y entramos a las 8. Pero ¿qué se hace? Muchas veces una hora antes comienza uno a prepararse. Entonces, eso nos hace ver deshonestos a nosotros como cristianos. Si todo el mundo hace eso, nosotros debemos de hacer lo contrario. Es decir, si todos salen a la carrera y salen de primero, salir de último. En el sentido, hermano, que debemos de trabajar de una manera honesta para nuestro patrono, como que lo estuviéramos haciendo para el Señor. Ahora que Pablo ha hablado precisamente sobre el trabajo de los esclavos, leemos en estos versículos, hermanos, del capítulo 3, en donde Pablo dice, si alguno enseña una idea extraña, es decir, vea cómo lo dice aquí, idea extraña, es decir, si alguno enseña una doctrina diferente a la que enseñó el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Dice él, si alguno enseña idea extraña y no está de acuerdo con la enseñanza de nuestro, o con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la enseñanza, lo que enseña nuestra religión cristiana, dice, es un orgulloso. Pero vean lo que dice el capítulo 3. Si alguno enseña idea extraña. Ahora, ¿cuál era el problema, hermano, en los tiempos de Pablo? En los tiempos de Pablo, hermano, la vida era muy diferente a como la vemos ahora. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, los tiempos de Pablo eran tiempos, hermano, donde precisamente había precisamente una frecuencia de predicadores, hermanos, que iban de un lugar hacia otro, es decir, predicadores itinerarios se les llamaba, porque ellos iban de una ciudad a otra. Y eso, hermanos, precisamente era como una oportunidad o como una puerta que se abría a los falsos maestros para que ellos pudieran tener cierta reputación. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, en los tiempos de Pablo, si alguna persona que era algún mensajero o un predicador que iba de ciudad en ciudad, las puertas las tenía abiertas. Es decir, no es como ahora. Es decir, que en aquellos tiempos, hermanos, si una persona tenía un mensaje y entraba a una iglesia y se daban cuenta que este era un predicador, lo que los encargados de las iglesias o quizás de las sinagogas, hermanos, hacían era que se le decía, hermano, si usted tiene una palabra que es de Dios, dénosla. Entonces eso hacía, hermano, que los falsos maestros se les brindara esa oportunidad que ellos no dejaban
de aprovechar. Ahora, y le digo esto porque precisamente, si quieren, vayamos a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 solo le voy a mostrar precisamente 2 versículos. Aleluya. Hechos capítulo 13, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 14 y 15. De Pergue pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Les dijeron: hermanos, si alguno tiene algo que decir para animar a la gente, dígalo. Ahora, vea lo que estaba pasando. Ahora, eso está hablando cuando Pablo dice que llegó precisamente a esta ciudad. Dice que ellos llegaron y cuando el día sábado se llegaron a la sinagoga, dice que los encargados les invitaron a que si ellos tenían una palabra de consuelo para el pueblo, que la dijeran. Es decir, se les daba la oportunidad. Y por eso acá en el versículo 3 dice el apóstol Pablo: si alguno enseña una cosa diferente a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o es decir, a la religión cristiana, dice. Es decir, esa frase que Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, era precisamente, hermanos, que en esos tiempos los predicadores que iban de un lugar a otro aprovechaban esa oportunidad. Ahora, y el problema se daba, hermanos, en que los sofistas y los sabios que eran griegos, les encantaba esto. De alguna manera, ellos aprovechaban la oportunidad para tener cierta reputación. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Y por qué le llamaban sofistas a ellos? Porque precisamente, hermanos, eran maestros de sabiduría y elocuencia. Es decir, que en ese tiempo, alguien que era un hombre bien preparado, hermanos, y que se le llamaba maestro de sabiduría y de elocuencia, era algo que la gente admiraba. Los griegos admiraban esto. A ellos les encantaba la palabra hablada, es decir, la oratoria. A ellos les encantaba esto. Cuando llegaba un predicador, hermanos, a sus ciudades, y tal vez era un predicador famoso, fíjese que aunque estuvieran ocupados en alguna actividad, precisamente, hermanos, ellos dejaban lo que estaban haciendo. Dejaban lo que hacían y se hacían grandes multitudes, hermanos, para escuchar lo que ellos decían. Ahora, y el problema era que precisamente los falsos maestros aprovechaban esto con la finalidad de que ellos decían enseñarle a los hombres por algún pago pequeño. Les iban a enseñar sabiduría, les iban a enseñar todo lo que ellos sabían en cuanto a la filosofía, pero precisamente cuando ellos hacían esto, hermanos, estos falsos maestros tenían una lengua tan suave y una mente tan perversa que ellos muchas veces hacían ver lo malo como que si fuese bueno. Es decir, que eran personas preparadas, personas astutas, que podían, hermano, llamar la atención con lo que ellos hacían para que la gente pudiera aglomerarse. Muchas veces, hermano, habían ocasiones, óigame bien, que ellos hacían publicaciones cuando iban a llegar para que la gente estuviera pendiente de ellos. Si usted lee el capítulo 13 de Pablo, donde dice que ellos llegaron a ver, y ahí el día sábado llegaron a la sinagoga y se leyó la lectura, y dice que los encargados, oiga bien, de la sinagoga, les dijeron: hermanos, si ustedes tienen un mensaje para los hermanos que sea de edificación, hablen. Del versículo 16 al 52, oiga bien, de todo ese capítulo, dice que Pablo se levantó de donde estaba sentado, hizo señal con la mano de que guardaran silencio. ¿Y qué es lo que hace Pablo?
comienza, hermanos, a relatarles toda la historia de lo que era Israel. Oiga bien, Pablo les comienza a hablar desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, oiga bien, y les habla sobre hasta la resurrección de Cristo, de que ellos eran los beneficiados, que para ellos era esta palabra. Oiga bien todo lo que Pablo, si usted se diera cuenta, todo lo que Pablo relata, hace una historia, hermano, de lo que era el pueblo de Dios, cómo Dios los había sacado, cómo Dios los había llevado a la tierra prometida, cómo había sacado a las naciones cananeas, cómo les había dado reyes. Es decir, que hace un repaso de toda la historia. Y una de las cosas importantes en ese versículo, óigame bien, es que precisamente, hermanos, dice que al próximo sábado, oiga, porque dice que después que él hizo toda esa oratoria y les hizo una recapitulación de toda la historia del pueblo de Israel, dice que el próximo sábado lo invitaron otra vez a que predicara. Oiga bien, lo volvieron a invitar a predicar, pero dice que el próximo sábado toda la ciudad, ya no solo eran los que estaban en la sinagoga, sino que toda la ciudad estaba ahí. Ahora imagínense. Ahora, y eso era lo que pasaba precisamente con los falsos maestros. A los falsos maestros, así como los predicadores, nadie sabía que eran falsos maestros, porque ellos encubrían bien todo. Y precisamente cuando se les daba la oportunidad, comenzaban, hermanos, a enseñar cosas diferentes a las palabras del Señor Jesús y a la doctrina que era conforme a la piedad. Ellos comenzaban a enseñar algo diferente, como dice esta versión. Ahora, y eso, hermanos, era un peligro para las iglesias en ese tiempo. Era algo, hermanos, que precisamente se estaba dando en todas las áreas, y las iglesias estaban siendo invadidas. Es decir, cuando le hablo de iglesia, no le estoy hablando de iglesias en locales. Recordemos que las iglesias antiguamente eran casas, las casas de los hermanos, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, así eran las iglesias, los hogares familiares se convertían en iglesia. Ahora, era allí donde aprovechaban precisamente estas personas a presentar todo esto, hermanos. Y ellos hacían todo precisamente para enseñar las falsas enseñanzas. Ahora, una de las cosas que tenían los sofistas o los filósofos, hermanos, que eran maestros de la sabiduría y la elocuencia, era que ellos nunca, aunque eran personas, aunque fueran falsos maestros, nunca se juntaban para tener unanimidad en lo que hacían. ¿Saben qué era lo único que ellos se ponían de acuerdo? En negar la enseñanza del Señor. Fíjense qué tremendo. Aunque eran falsos maestros, se juntaran dos falsos maestros, ellos nunca se ponían de acuerdo para decir, hagamos un auditorio y pongámonos de acuerdo y enseñemos. No, había un desacuerdo, nunca se ponían de acuerdo. Es decir, lo único que tenían en común era esto: negar lo que Jesús había enseñado. Negar precisamente todas estas enseñanzas, no solo de Jesús y de los apóstoles. Y esto era un problema bien grave, porque esto estaba llevando, hermano, a que la herejía se extendiera por todas las ciudades y en todas las iglesias. Por eso es que uno tiene que entender que cuando él dice, si alguno enseña algo extraño, está hablando precisamente de lo que se presentaba en ese tiempo. Recordemos, hermanos, que las iglesias en el tiempo de Pablo no estaban organizadas como lo están ahora. Antes las puertas se le abría a cualquiera. Ahora no. Ahora no se le abre a cualquiera a predicar porque uno no sabe qué puede enseñar. Y a veces a través de lo que enseñan, muchas veces se enferman a las iglesias. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque antes no estaban organizadas como estamos ahora. Aunque de alguna manera, hermano, las cosas son casi iguales. ¿Por qué? Porque así como habían predicadores itinerantes que iban de una ciudad a otra enseñando la falsa doctrina, así también hay en nuestra actualidad. Hay predicadores, hermanos, que vienen de otros estados. Es casi igual.
Así como ellos buscaban el beneficio económico a través de que le decían a los hombres que les iban a enseñar por una cierta cantidad de dinero. Hermanos, lo mismo hacen los predicadores de ahora. Hay predicadores, hermanos, que muchas veces llaman a las iglesias o llaman a los pastores y a veces dicen, pastor, yo quiero ir a predicar a su iglesia, pero dígame cuántos hay. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren saber cuánto es el número de miembros en una iglesia? Porque dependiendo del número que hay en esa iglesia, así es el dinero que ellos se llevan. Porque solo a eso a lo que vienen, a llevarse el dinero, y el problema se lo dejan al pastor. Y ese es el problema. Eso pasaba, hermanos. Por eso Pablo dice que le aconseja a Timoteo a que tenga cierto cuidado. A que él, hermanos, no preste tan fácil a la situación de que pueda entrar cualquiera a predicar. Fíjese que hay algo que hoy que estoy predicando, que estoy enseñando de esto, se me vienen a la mente unas palabras que dijo un hombre muy conocido que se llama Carlos Spurgeon, al que se le conoce como el predicador de la fe. Él tenía una frase, fíjese, que él decía, yo no le presto mi trompeta a nadie, decía. Así decía, yo no se la presto a nadie. Si alguien decía, quiere sonar su trompeta, que se la gane. Ahora, ¿por qué decía esto? Es decir, lo que él decía es que no le prestaba el púlpito a cualquiera. No se lo prestaba a cualquiera, porque prestarle el púlpito a cualquiera, hermanos, eso es un problema grave. Porque uno no sabe lo que trae en mente. Uno no sabe qué es lo que va a enseñar. Uno no sabe si puede distorsionar todo y enfermar a la iglesia. Por ejemplo, así como ustedes que ya nos trae una secuencia ahí donde vamos y viene otro y ya enseña diferente, ya cuesta que usted enderezca. La mente. Exacto, la mente, hermanos, a veces tiende a recibir a veces más lo malo que lo bueno. Y es allí donde a veces se enferma la iglesia. Porque si aquel dijo algo que es contrario a la Biblia, ya queda duda. Y por eso decía Carlos Spurgeon, yo no le presto mi trompeta a nadie. Por eso, porque él no estaba de acuerdo, hermanos, en prestar el púlpito a cualquier persona, porque muchas veces estas personas traen tantas falsas enseñanzas que enferman al pueblo, enferman a la gente. Y el problema, hermano, es que para enfermar a alguien, eso es algo muy fácil. El problema es curar al pueblo. Ese era el problema. Ahora, por eso en estos tiempos se daba la oportunidad. Ellos aprovechaban esa oportunidad que se les daba porque ganaban cierto prestigio y eran reconocidos. Y se llevaban cierta ganancia. Exacto. Y a la misma vez, como a algunos les gustaba la oratoria, porque eran buenos, hermanos, para la labia. Así como hay muchos ahora en día, ¿verdad?, que son buenos para la labia. Es decir, saben cómo sacarle el dinero a la gente. Con cualquier cosa, hermanos, son tan astutos, como dice el apóstol Pedro, que emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, son tan astutos, hermanos, que a la gente bien fácilmente la están envolviendo. Y la gente cae con facilidad. Cae. Siempre es más fácil que la gente crea la... Exacto. ¿Por qué? Porque somos propensos, hermanos, a creer la mentira ante la verdad. Ese es el problema nuestro. Y muchas veces, hermano, este es un problema. Porque esto nos lleva a que si nosotros somos propensos a creer la mentira, es fácil que podamos desviarnos. Es fácil que podamos apartarnos del camino del Señor. Por eso debemos de tener cuidado. Yo me recuerdo, hermanos, anteriormente, a veces habían hombres que los llamaban. Me recuerdo una vez, hermano, que el hermano Nehemías recibió una llamada. Un hermano que estaba con nosotros. Y vino un hombre de allá por Cleveland, no sé de dónde, un evangelista. Y él le habló al hermano y le dijo, mire, dígale al pastor José que voy a llegar a predicar.
Me recuerdo que en ese tiempo estábamos aquí por la Easter. Ahí estábamos en ese local. Y el hermano le dice, mire, le dice, solo el pastor y yo estamos y su esposa. Era mentira, pues, había más personas. Pero él lo hizo para ver qué reacción tenía el hombre. ¿Y cuál fue la reacción? Donde le dijo que solamente habíamos 3. Ah, no, dice que le dijo. Yo no voy a gastar mi tiempo ni a predicarle a 3 personas. ¿Por qué? No había billete. Porque su intención no era venir a edificar a la iglesia con algún mensaje que Dios le pudiera dar, sino que lo que él buscaba era el interés económico. Con 3 personas, ¿qué se podía llevar? Y después el hermano le daba risa, porque dice, estos son los hermanos que andan buscando predicar, dice, solo por dinero. Y así hay muchos, hermanos. Así hay mucha gente. Predicar por amor es algo bien diferente. Es algo que, hermanos, casi nadie lo hace. Es muy difícil encontrar a veces predicadores que no cobren. Y ese era el problema. Por eso Pablo dice que si alguno enseña, dice, alguna cosa extraña que no está de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni con la enseñanza que es conforme a la piedad, es decir, a la religión cristiana, mire lo que Pablo dice. Dice, versículo 4, oiga lo que dice. Oiga de la manera en que Pablo los trata. Oiga el calificativo que Pablo les pone. Es fuerte, hermano. Versículo 4 dice que esa persona que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, es un orgulloso, dice, que no sabe nada. Oiga bien, es un orgulloso que no sabe nada. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo Pablo decir? Que es un arrogante y que es un ignorante. Ahora, que es una persona que tiene características de autosuficiencia, de que él es una persona que no está dispuesto a dejarse enseñar por otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, hermano, que él, aunque se crea que lo conoce, es un sábelo todo, no sabe nada. Él está pretendiendo que conoce algo, pero no lo sabe, dice Pablo. Dice que no sabe nada. Ahora, Pablo dice que delira. Oiga bien, esa palabra, delira, es una palabra que se usa para alguien que está enfermo. Está delirando. Fíjese que en el griego la palabra que se usa es noseo, de donde se deriva la palabra nosocomio, que dice que busca el sentido de alguien que está enfermo en un hospital, enfermo por alguna enfermedad en donde él delira. Yo no sé si usted ha visto personas que deliran. son los que hacen como que hablan solos o dicen cosas. Es decir, son personas, hermanos, que pareciera que no tienen, sus facultades mentales no están bien. Y hablan cosas o ven cosas como que si fuera una realidad, aunque no estén viviendo esa realidad. Es decir, están delirando. Y mire lo que dice acá. Dice que precisamente, dice que discutir en ellos es como una enfermedad. Vea qué tremendo. Es como una enfermedad. Dice que para ellos discutir es una enfermedad. Ahora, cuando Pablo dice que el discutir, recuérdese que en aquel tiempo, hermanos, la oratoria consistía en discutir entre algunos relatos que se daban entre personas que conocían, entre dos personas. Se ponían a discutir. Ahora, pero cuando Pablo habla, el discutir allí, es decir, no está hablando
precisamente de personas que muchas veces preguntan con la finalidad de conocer o de saber más. Lo que Pablo está diciendo es sobre aquellas personas que a veces discuten o preguntan, oiga bien, preguntan con la finalidad de tratar de tener una discusión. ¿Se han fijado ustedes que a veces algunas personas preguntan con la finalidad de buscar una discusión en las cosas de Dios? Es de esas personas. Ellos no quieren conocer, no quieren saber de Dios, sino que lo que buscan es tener una discusión para hacerle ver a las otras personas lo astutos o los sabios que ellos son. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Si usted se fija, cuando se le acercaban los fariseos al Señor Jesús, ellos nunca le hacían preguntas con la finalidad de saber. Nunca lo hacían. Ellos lo hacían con la finalidad de tenderle una trampa y para hacerlo quedar mal. Y de esa manera, hermano, llevarlo a la muerte. Con esa finalidad se le acercaban. Por eso es que cuando el Señor les hacía una pregunta y les preguntaba, les dice, oigan, ¿y el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ellos se quedaban discutiendo entre ellos mismos. Decían, si le decimos que es de los hombres, vamos a tener problemas. Y si le decimos que es de Dios, van a decir que ¿por qué no lo aceptamos? Así es que mejor hay que decirle que no sabemos. Oiga bien lo que hacían ellos. Oiga bien. ¿Por qué les decía, hermano? Ellos les preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ellos les preguntaban. Pero las preguntas que ellos hacían, hermano, no era con la finalidad de conocer. Ellos sabían la respuesta. El problema era que querían encontrar en Jesús una trampa. Esa era la finalidad. Y eso es precisamente lo que Pablo dice. Dice que estas personas, cuando discuten, lo hacen con la finalidad de provocar discusiones. Oiga bien. Y fíjese que esto ocurre, hermanos, cuando a veces estas personas buscan discutir algo de la palabra de Dios con otra persona y se encuentran con alguien que puede rebatir lo que ellos dicen. ¿Sabe qué es lo que hacen al final? Cuando ellos ya no hayan argumento para poder debatir con esta persona, ¿sabe qué es lo que hacen? Comenzar a maldecirlo. Porque eso pasaba con los fariseos. Cuando ellos no encontraban argumentos que verdaderamente, hermanos, pudieran adelantarse o pudieran ser mejores que los argumentos que el Señor les ponía, comenzaban a decir, ya ven que ese está loco, decía. Ya ven que ese tiene demonios. Esa es la forma en cómo ellos trataban a Jesús. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Jesús era tan extraordinaria que ellos, hermanos, aunque buscaran la forma de cómo tener una trampa, Jesús siempre los dejaba quietos. Los callaba. Siempre los callaba. Y se iban. Y se iban molestos. Más molestos de los que llegaban. ¿Por qué? Porque ellos buscaban siempre ocasión para tratar de atraparlo en algo. Y esto es lo que pasa. Por eso es que dice aquí, mire, que dice en el versículo 4, dice que es un orgulloso y que no sabe nada. Discutir en él, dice, es como una enfermedad. Y de ahí vienen, dice, envidias, discordias, insultos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Vienen insultos, dice. Desconfianza o malas sospechas. Oiga bien. O sea, como no pueden, hermano, encontrar un argumento cuando hacen una pregunta y los dejan callados ante las demás personas para tratar de acallar aquello que han hecho con ellos, comienzan a insultar. Yo le digo porque me he encontrado con personas que a veces me han preguntado cosas y cuando yo les respondo, una de las cosas que hacen cuando a veces yo siempre les digo lo contrario, ¿sabe a qué se van? Pero ustedes viven del diezmo. Eso es lo primero que dicen. Ahí, o sea, comienzan a ofender. Se enojan. Por eso es que dice aquí que vienen insultos. Es decir, se molestan. Se molestan y comienzan a ofender. Y ese es un problema. Por eso dice Pablo,
de que precisamente vienen a envidia, discordias, insultos, malas sospechas o desconfianza y peleas, dice. Y peleas. Oiga bien. Oiga bien lo que está pasando. Ahora, son personas, hermanos, que ellos siempre tratan de querer salir ganando. ¿Por qué? Para que la gente vea que ellos muchas veces dicen que tienen conocimiento, pero no lo tienen. Pablo dice que se han hinchado, porque eso habla del orgullo. Es una hinchazón, que están enfermos. Y dice Pablo, mire, versículo 5, dice, hay malas sospechas o desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conocen la verdad. Piensan, dice, que por medio de la religión pueden hacer mucho dinero. Oiga, qué tremendo. Pablo describe 3 cosas de ellos. 3 cosas. Y aquí le dice, mire, lo primero, dice que tienen una mente pervertida. Eso es lo primero. Dice que no conocen la verdad. Y piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Oiga, qué tremendo. Tienen 3 cosas. La mente pervertida. Es decir, no conocen la verdad, privados de la verdad, dice alguna persona. Y piensa que a través de la religión ellos pueden ganar mucho dinero. Vean las cosas que dicen. Ahora, eso quiere decir, hermanos, que ellos están motivados ¿por qué? Si piensan que de la religión pueden sacar provecho para ganar mucho dinero, ¿por qué están motivados? Por la ambición. Por la codicia. Ajá. Por la codicia. Eso quiere decir, hermanos, que ellos lo que buscan no es glorificar al Señor. Si ellos buscan el interés material y la comodidad que ellos pueden tener a través del dinero. Es decir, hermanos, que esta clase de personas miden el evangelio. Oiga bien lo que le voy a decir. Esta clase de personas miden el evangelio por lo que pueden ganar. Así lo miden. Por lo que el evangelio les puede dar. Ahora, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque precisamente ellos, hermanos, están motivados por otra cosa. Y no por tratar de glorificar a Dios y presentar una buena enseñanza. Ahora, y es un problema. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, y muy a menudo se ve eso. Oiga bien, muy a menudo. A veces el evangelio se presenta como una mercancía, como un producto que puede solucionar todos los problemas de la vida. Todos. El evangelio muchas veces se presenta como aquellos productos que a veces en las terminales donde están los buses, allá en nuestro país, andan vendedores que presentan pastillas que quitan toda enfermedad. Sí. ¿Ya oigan? Dice que esto sirve para la alergia, esto sirve para la fiebre, esto sirve para esto. Y presentan que esa pastilla es tan milagrosa que puede solucionar todos los problemas y enfermedades que la persona tiene. Así muchas veces estos predicadores presentan el evangelio como ese producto. Fíjese que algunos presentan el evangelio en base a qué precisamente, cuál es la ganancia que pueden sacar si ellos siguen a Cristo. Así lo presentan, en base a que si conocen a Cristo y lo siguen, ¿cuánto beneficio van a sacar? Yo no sé si usted se recuerda que el evangelio, en los primeros versículos, creo que es el 6, cuando dice la palabra de Dios que Jesús había pasado el lago. Y dice que la gente comenzó a buscarlo. Oiga bien,
Comenzó a buscarlo. Y dice que cuando no lo encontraron, se subieron a unas barcas y se fueron al otro lado del lago. Y dice que cuando llegaron allá encontraron al maestro. Y lo primero que le dijeron, maestro, ¿y cómo hiciste para llegar acá? Fíjate bien. O sea, vea la pregunta que le dijeron. Es decir, y Jesús no le dio importancia a esa pregunta. ¿Sabe qué fue lo que Jesús les respondió? Les dijo, ustedes me siguen. Ustedes me siguen porque ya les di de comer. Vean lo que Jesús le responde. Ustedes me siguen porque les he dado de comer, pero no han entendido, no han comprendido los milagros. No se han dado cuenta cuál es el sentido del por qué yo estoy acá. Ellos creían que era un hombre que estaba ahí, que había bajado del cielo para alimentarlos solamente. Y sanarlo. Sí. Es decir, para hacer todo lo que ellos esperaban. O sea, ellos buscaban, hermano, precisamente a Cristo por cosas personales. Es decir, ¿cuál era la otra intención? Era precisamente que como ellos estaban bajo el yugo romano, esperaban que Cristo fuera su libertador. Eso era lo que ellos esperaban. Ahora, y eso es lo que muchas veces se hace con el Evangelio. A veces, hermanos, se presenta como un producto que puede traer solución a la vida humana. Dice, venga a Cristo y se acabaron los problemas. Eso es lo que dicen muchos predicadores. Ahora, pero la verdad de las cosas, hermano, es algo que uno no puede negar. Cuando usted viene a Cristo, no se acaban los problemas. Ahí comienzan. Ahí comienzan los problemas. No es que los problemas se acaban. Ahí comienzan. Pero muchos predicadores hacen ver que el Evangelio, si alguien viene, ya no va a tener problemas. Ya no va a ser pobre, porque Cristo le va a dar en abundancia. Porque dependiendo cómo Él lo siga y sea su interés, el Señor le va a dar casa, le va a dar carro, le va a dar una vida exitosa, le va a dar una gran familia, va a tener estabilidad social, económica. Todo. Es decir, todo. ¿Por qué? Solo prosperidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hablan precisamente de un evangelio que a la gente le hace rica. O sea que nada les va a faltar. Hablan de pura prosperidad. Y la gente bien creída. El Puedo pobre tomar rico. lo que me quiera. De $1,000 le dice. Dios le va a dar 2,000. Ay, esto está bueno entonces. Si así fuera el evangelio, hermano, esto está bueno. De que si yo doy unos 5,000, Dios me va a dar 10,000. Tengo una amiga. O sea, si esto es el evangelio, Pues, qué bueno fuera que así fuera, ¿verdad? Ya no estuviéramos pobres. O sea, ya se hubiera acabado la pobreza. como cuando uno alquila, uno que le da Sí. Y ese es el problema, un hermano. carro va a tener dos. Ese es el problema. Una casa. Que muchas veces el evangelio se presenta de esta manera. A la gente muchas veces se le oculta la verdad. Y por eso es que cuando oyen predicadores que dicen, venga, se acabaron los problemas, Dios les va a dar más, que mírenlo esto, si no véame a mí, dicen. Y se presentan ellos como personas exitosas, que tienen grandes mansiones, que tienen grandes carros. Es decir, y la gente dice, bueno, entonces si esto está bueno, entonces vamos. Y sin trabajar, ¿no? Sí, Que le ese es den el una problema. casa, ¿no? Sin trabajar. No Pero la trabajar. faltaba de decir, pero es de lo que ustedes me dan. Por eso, o sea, el interés de esta persona ya no es glorificar al Señor, No, que el interés del- sino que es un interés personal, económico. Entonces ellos están buscando las comodidades. Si no, hermano, si esto fuera así, ahora invite a un predicador de estos a predicar donde solo hay 3 o 4 personas. Aquí como nosotros. No van, no van. ¿Por qué? Porque precisamente ellos saben, hermano, que no van a sacar ni para la gasolina. Claro. Solo van a iglesias de O sea, miles para arriba. exacto. Van a iglesias grandes porque cuando llegan, ellos le ponen precio a la predicación. Ujú.
Y no solo a eso, sino que dice, mire, yo quiero que me hospede, yo no quiero quedarme en la casa de un hermano, yo quiero que me lleve a un hotel de 5 estrellas. Yo quiero comer lo mejor. O sea, son personas que no quieren comer ni lo que los hermanos comen. El vuelo, hermano, en primera clase. En primera clase. Ahora, y ya no digamos como dice la hermana, el bueno. Ujú. Ellos no quieren venir en tercera clase, allá donde vienen las maletas, sino en primera clase. Porque ellos son especiales. Sí. Así se presentan ellos. Y es problema, hermano, porque cuando uno presenta el evangelio de esa manera, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Es decir, como que uno no está preparando a las personas para los tiempos difíciles. Como les Y digo. cuando hay predicadores así, pienso yo, de que hasta en Jaraná se queda la iglesia, ¿verdad? Porque por darle Exacto, todo, hermano. por Y es que ellos no vienen cobrando poco. Las iglesias muchas veces tienen que hasta pedirle a la gente y a forzarla que dé para tenerle que pagar al fulano. Problemas que... Y ese es un problema. Porque la iglesia ya queda en situaciones muy difíciles. Y todo eso hay que agregarle a ver qué tipo de enseñanza da. Pues sí. O si le van a venir a hablar de prosperidad, no de otra cosa. Y el problema es que si no le pagan, o sea, comienzan a hablar mal de usted. Ya no vienen a su iglesia a predicar. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscan lo económico, lo material, la comodidad, el poder tener todo. Como los tiempos que pasamos ahorita. Y ese es un problema, por eso uno tiene que tener cuidado. Por eso Pablo dice aquí, dice que estas personas, dice, lo primero, tienen la mente pervertida, no conocen la verdad, están privados y piensan, oiga bien, piensan que estas personas, dice, pueden sacar provecho o pueden hacerse ricos del evangelio. Ahora, y como le digo, cuando el evangelio se presenta de esta manera, hermano, a la gente, cuando vienen los tiempos difíciles, hay gente que no aguanta. No aguanta. ¿Por qué? Porque se le ha presentado un evangelio diferente. Entonces, el evangelio lo que sirve es para presentar, hermano, la verdad de que verdaderamente en el evangelio vamos a tener dificultades también. Vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que hace el evangelio? Prepararlos, darnos la fortaleza, darnos la sabiduría para cuando vienen los días malos, podamos estar en pie. Amén. Pero cuando estas personas buscan la prosperidad o el beneficio de qué es lo que le pueden sacar al evangelio, hermano, estas personas en los momentos de dificultad, ellos no permanecen firmes. Y hay personas que dicen, no, es que hermano, Dios no, es mentira, Él no promete lo que dice. No cumple lo No cumple. No, o sea, el problema no es que Dios no cumpla, el problema es cómo presentaron a Dios. Ese es el problema. Pero Dios es fiel en lo que dice, hermano. Amén. Dios es fiel en lo que promete. Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, lo que uno debe de ver, hermano, es que ahora en estos tiempos necesitamos más gente cristiana que precisamente se enfoque, oiga bien, se enfoque en glorificar a Dios más que en los beneficios que yo puedo sacar o que podemos sacar del evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjese que cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, oiga bien, él le dice algo. En el capítulo 1, en el versículo 10 y 11, Pablo le dice que a las personas, dice que son de la incircuncisión, es decir, los que se han convertido al judaísmo, dice que son personas, dice, que andan enseñando cosas que no convienen. Oiga bien, andan enseñando cosas que no convienen. Y dice que ellos, dice, por ganancia lo están haciendo. Pablo dice, es necesario taparles la boca a estos porque están trastornando muchas familias. Oiga lo que Pablo dice. Ahora, hermano, si ya en los tiempos de Pablo,
Oiga bien, si ya en los tiempos de Pablo ya habían personas que comercializaban con el evangelio, es decir, lo vendían, explotaban la palabra de Dios para lucrarse, si en los tiempos de Pablo esto ya existía, imagínense en nuestro tiempo. Imagínense qué es lo que estamos viviendo ahora. Imagínense la explotación que estos falsos predicadores o falsos maestros de la prosperidad están haciendo con la gente. Fíjense cómo los explotan. Fíjense cómo comercian el evangelio. Llama la atención porque no solo Pablo se lo dice a Timoteo, a Tito, perdón, sino que el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, oiga bien lo que Pedro dice. Dice que así como hubo antes falsos apóstoles y falsos maestros, lo van a ver en nuestros tiempos. Dice que estas personas, dice, de una manera astuta, oiga bien lo que dice Pedro, de una manera astuta van a introducir, es decir, adentro de la iglesia, van a introducir herejías destructoras. Oiga lo que Pedro dice, oiga lo que nos está advirtiendo, que dice que de una manera astuta ellos van a introducir. Es decir, hay personas que no se dan cuenta, hermano. Hay personas que no se dan cuenta cuando de una manera oculta comienzan a introducir falsas enseñanzas que destruyen al pueblo. A veces la gente no se da cuenta. Pedro lo dice. Y dice precisamente, oiga bien, que dice Pedro, que por la avaricia, dice, harán mercadería con ustedes. Oiga bien, harán mercadería. Esta versión no dice harán mercadería, dice los van a explotar. Los van a explotar enseñándoles falsas enseñanzas. Y dice que por causa, oiga bien, dice que muchos van a seguir esa vida licenciosa, es decir, esa vida de pecado, que lo que ellos ven hacer a otros lo van a aprender, y por causa de ellos, oiga bien, por causa de ellos, dice Pedro, que el camino del Señor es blasfemado. Es blasfemado, hermano. Da tristeza, hermano, por esta clase de predicadores. Da tristeza por esta clase de gente que ellos solo buscan lucrarse del evangelio. Da tristeza porque cuando uno, hermano, le presenta el evangelio a otras personas que no conocen de Cristo, lo primero que dicen es que todos son ladrones. Pero no es así, hermano. No se puede medir a todos con la misma medida. No se puede. Y esto duele, hermano, porque precisamente los están cortando con la misma tijera. Piensan que todos son ladrones, pero no todos. Porque desmoraliza que sí hace todo por amor, ¿no? Sí, hermano, no, quizás no lo desmoraliza, sino la tristeza. Da tristeza. A veces siente uno hasta rabia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usan el conocimiento de la palabra de Dios para engañar a la gente y para aprovecharse de ellos. Yo me recuerdo, hermanos, una vez, y le digo esto porque me recuerdo que en varias ocasiones a mí me llamaron a predicar a algunas iglesias. Y me daban sobres después que terminaba de predicar. Y yo no se los solo se los agarraba y le decía, ¿sabe qué? Yo no vengo aquí por enseñar, por cobrar. Yo no vengo aquí con la finalidad de hacer dinero. Mi intención es enseñarle la palabra de Dios, pero no cobrar. No hacer mercadería del evangelio, no venderlo. Algunos decían, usted es tonto.
Usted es tonto. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que nunca más me volvían a invitar a predicar. ¿Por qué? Porque no les cobraba. Aún, hermano, hasta el día de ahora, yo no tengo sueldo. Yo nunca me he asignado un sueldo. Y eso da tristeza, ¿sabe por qué? Porque todos creen que somos ladrones. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas, con compañeros de trabajo anteriormente, que hablábamos y dicen, no, es que todos roban. Ahora, ¿cómo sabe que todos roban? Yo le puedo decir ante Dios, hasta este día, yo nunca he tenido un sueldo asignado. Nunca he cobrado por predicar. Al contrario, hermanos. Yo diezmo. Mi esposa lo hace. Amén. Aún hoy en estos tiempos que nos ha tocado vivir de lo que el gobierno nos da. Yo estoy diezmando. Cosa que si yo fuera otro, yo ya me hubiera asignado un sueldo. Pero no lo he hecho. No he usado de ese derecho que muchos han usado y que precisamente lo han usado mal para enriquecerse. Una de las cosas que yo siempre he tenido en mi corazón es que yo le digo al Señor, yo no quiero vivir de nadie. Si yo me pongo algo es porque yo lo he ganado, no es porque a costillas de otro lo he comprado. Ese es el anhelo de mi corazón y eso es lo que le pido al Señor. Que siempre esté en mí ese deseo, que nunca me aproveche del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya muchos se han aprovechado y por eso hablan mal de la gente. Por eso es que a nadie le cree a los pastores, por eso es que a nadie le cree al Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos han visto al Evangelio como una gallinita de oro. En donde pone huevos. Huevos de oro. Huevos de oro. Pero esa no es la finalidad. No es la finalidad. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es, hermanos, que las personas conozcan a Dios a través de su palabra, para que lo puedan glorificar. Eso es lo que buscamos. El bienestar espiritual. Por eso Pablo dice aquí. Dice que ellos, toman la religión como una fuente de ganancia. Oiga bien cómo ven el Evangelio. ¿Por qué muchos ahora se hacen pastores? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que quieren ser pastores? No es porque quieran enseñar. Es porque buscan una estabilidad económica a través del Evangelio. Yo le puedo decir una cosa con todo el corazón a usted. Que quizás el día que yo comience a enriquecerme o a usar el Evangelio para mi propósito, para mi bienestar, para enriquecerme, váyase, huya. Váyase, busque un lugar donde verdaderamente le prediquen la palabra, pero que no le enseñen esto, que no se aprovechen de usted. Escape por su vida, como se lo dijeron los ángeles, ¿aló? Porque yo siempre le he dicho al Señor, Señor, dame trabajo para poder vivir de Él. Por eso es que al final de año, hermano, a cada uno le entregamos una hoja en donde ahí está todo lo que usted ha entregado en el año. Y también nos la dan a nosotros.
Fíjese que siempre que vamos a hacer los taxes de la iglesia, siempre me preguntan, ¿cuánto gana usted? Pregúntale a mi esposa. Sí, sí. ¿Y usted cuánto gana? O sea, con la que hacemos los taxes. Es que los demás iglesias ganan. Ahora, ¿por qué? Porque me hace la pregunta. Porque todos tienen un sueldo. Exacto. ¿Qué creen que Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo no gano, yo no tengo sueldo. Y les parece extraño. Ajá. Les parece extraño, ¿por qué? Porque todos ganan bien. Tienen buenos sueldos. Se han asignado una buena remuneración. Y nosotros me preguntan cuánto gano. Me dice, ¿cuántas son las actividades que usted tiene en la iglesia? ¿Cuántos días predica? Como que dice, a ver, ¿cuánto gana? Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo sueldo. Yo no gano 5. Yo no me aprovecho de eso. Y ese es mi orgullo. Que hasta este día, hermano, yo no he vivido del evangelio. Y espero seguir así. Ese es el deseo que yo tengo en mi corazón. Que si algún día me muero, me voy a ir, pero sin un sueldo asignado. Y eso no me hace tonto, como algunos piensan. Puedo ser tonto para ellos, pero no para Dios. Y hasta este momento no nos ha hecho falta nada. Exacto. Hasta este día, Dios nos ha suplido. Dios nos ha dado. Es que usted está predicando. Si yo le dijera, hermano, ¿cómo a veces el Señor me bendice? Y eso mi esposa se lo pudiera decir. ¿Cómo a veces el Señor, ya hasta me sorprendo? ¿Y saben para qué lo hace? Para que yo no tenga necesidad. Para que yo no tenga necesidad de echar mano. Como Pablo lo dijo y lo enseñó a los corintios. Dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no podemos usar del derecho que otros usan? Pero hago una cosa, dice, a mí se me ha dado que predique el evangelio y hay de mí si no lo predico. Porque se me ha dado la comisión de hacerlo. Pero yo lo voy a hacer, dice, sin que nadie quite esta mi gloria. ¿Por qué? Porque Pablo no cobraba. Pablo no vivía el evangelio. Era el único. Fue el único. Él trabajaba, hermano. ¿Cuál era su trabajo? Haciendo tiendas de campaña. Eso era lo que él hacía. Pablo nunca cobró. A Pablo lo acusaban. A veces que hasta las ofrendas que él recogía para los pobres de Jerusalén decían, eso él lo está haciendo para él. Por eso es que cuando Pablo mandó esa ofrenda, él buscó gente para que la llevara y no fuera él. Para que no dijeran que se estaba aprovechando de las iglesias. Sí, porque la gente siempre piensa mal. Entonces, eso, hermano, era lo que Pablo tenía. Y es tremendo, hermano. Duele a veces. Duele, se siente feo. Óigame bien, se siente feo. Porque ahora muchas veces ya ser pastor no es una honra. No es algo honroso, sino que es algo que da hasta vergüenza a veces. Porque a todos los tilda igual. Uno se siente como humillado, como avergonzado. Porque aunque uno diga, mire, haga esto, vaya y vea. O sea, aunque uno les quiera demostrar. O sea, es difícil sacarlo de ese pensamiento. Pero como en el cielo está alguien que sabe cómo estamos trabajando, eso es lo que nos da confianza y fortaleza. Amén. Para seguir predicando. Porque Él es quien nos ayuda. Es quien suple las necesidades nuestras. Y quien conoce todas las cosas. Quien conoce todo. Razón. Quien conoce todo. Ahora, ese es nuestro deseo. Por eso Pablo dice, estas personas, dice,
se aprovechan. O sea, no, oiga bien lo que le voy a decir, no ven la vocación del llamamiento, no ven ese llamado como una vocación, no la ven así. ¿Sabe cómo lo ven? Como una carrera. Así lo ven. No lo ven como una vocación. En donde precisamente, hermanos, ellos, al verlo como una carrera, exacto, es como una profesión. Hoy en estos tiempos, ser pastor es una profesión, es decir, es como que usted se esté titulando de alguna profesión, de abogado, de lo que sea, y usted va a obtener ganancias. Así se ve ahora el pastorado. Es decir, como una carrera, que usted ya se graduó de pastor, hoy dice usted, ahorita voy a enseñar y voy a comenzar a sacarle provecho a esto. No lo ven como una vocación, como un llamado de parte de Dios a trabajar. No solo a trabajar para Cristo, a servir a Cristo y al prójimo, sino a gastarse uno mismo por hacer lo que tiene que hacer. Así lo ven ahora. Mire, hermano, nosotros estamos trabajando martes, como ahora. Miércoles, mañana vamos a hacer la reunión de hogar del hermano Gabriel. El jueves, vamos donde la hermana Miriam. El viernes, estamos aquí. Descansamos sábado. El domingo, estamos otra vez aquí. 2 días me quedan de descanso. 2 días. Pero no me importa. Yo le digo, Señor, dame fuerza para poder cumplir con esta responsabilidad que tú me has dado, con este llamado que tú me has hecho. Y aunque quizás me sienta cansado, como dijo alguien, uno se cansa no del evangelio, sino que se cansa por el evangelio. Es decir, que no importa cómo estemos, ahí estamos siempre. Es decir, que nosotros, hermanos, no estamos ociosos. Incluso le voy a decir algo. Ayer, lunes, el hermano Gabriel me habló y me dijo, hermano, quiero que venga. Yo bien pudiera haberle dicho, hermano, este es mi día de descanso. Pero no, allí iba. Me fui a las 11. ¿Y sabe a qué hora me vine? A las 3 de la tarde. 4 horas hablando de la palabra de Dios, motivándoles, enseñándoles. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el ideal? Y venía contento y feliz. ¿Sí? Él venía contento porque los hermanos están motivados. O sea, y a mí me alegra eso. Por eso es que nosotros, si el Señor nos llama a trabajar con familias que necesitan motivarse para que puedan caminar en el camino del Señor, lo vamos a hacer. Amén. Lo vamos a hacer, porque ese es nuestro deseo. El deseo es trabajar, hermano. Está bien contento, hermano Gabriel. ¿Ya? Sí, yo lo he podido notar. Pero me está admirado cómo les hago los temas. No, nunca había escuchado nada así, ¿no? Incluso su esposa dice, gracias, pastor. Gracias, dice. Cuando vienen no queremos que se vayan. ¿Por qué? Dice la esposa. Hemos visto los cambios. Y eso es que acabamos de comenzar. No, si eso yo le dije, pues porque ya nos platicamos con la termina. Pero le digo, hermano, o sea, ahí estamos trabajando. Y mi deseo es que ellos, hermanos, vuelvan, se fortalezcan. Y no solo con ellos, sino con todos. Con todos. Porque a todos los amamos igual. Amén. Porque nosotros no los vemos como personas corrientes, los vemos como hijos espirituales.
Amén. Los vemos como personas que amamos en el Señor, que estamos dispuestos a sacrificarlo, como dijo Pablo. Yo estoy dispuesto a gastar no solo mi dinero, la economía que tengo, dijo Pablo, sino a gastar mi vida, porque no son los hijos los que le dan al Padre, sino el Padre es el que le da a los hijos. Bendito Eso lo dijo Dios. Pablo. Amén. Y ese es nuestro deseo. Porque los amamos. Bendito Dios que al menos ustedes pueden venir este día acá. Pero los demás días, hermanos, estamos ocupados. Con los que no pueden venir. Y eso nos alegra. Eso nos hace sentir, agarrar fuerza. Hermano, cuando uno ve a la gente motivada, uno se llena de esperanza también. Sí. Por eso Pablo dice, estas personas, y fíjese bien con lo que termina Pablo, ¿sabe con lo que termina el versículo 5? Vea cómo termina el versículo 5. ¿Cuál es la recomendación que Pablo le da a Timoteo? Que toman desde disputas de necias, desde de hombres corruptos, desde de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ajá. Esa es la recomendación que Pablo le da a Timoteo. Apártate de los tales, es decir, los que son así, Corruptos. los que son corruptos, los que solo buscan que de la religión o de la piedad se puede obtener ganancia, dinero económico. Dice Pablo, apártate de los tales. Es decir, que Pablo está recomendando, hermanos, como que vea a esa clase de hombres como que fueran una epidemia dañina, porque esos son como una epidemia que dañan a la familia. A usted quizás no le ha pasado, pero a nosotros nos ha tocado trabajar con personas donde pastores, hermanos, le han robado dinero, han clonado tarjetas de crédito, les han quitado 10,000, 14,000. Y se lo digo porque yo he trabajado con esa gente, hermano, y esa gente ha quedado dañada. Y tanto que Ahora, ahora no quieren saber. Imagínense, hermano, que le roben 10,000, 14,000 a alguien. ¿Quién va a querer saber del evangelio? ¿Quién va a querer tener confianza en un pastor? ¿Quién? Y es duro ver cómo sufren y cómo dicen, no, yo no quiero ir a ninguna iglesia porque todos son iguales. Por eso Pablo dice, apártate de los tales. Es decir, como que fuera algo contagioso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría, hermano, si a mí me vieran como un hermano que es corrupto, que le gusta robar, que le gusta precisamente hacer esto? ¿Qué pasaría si me vieran socializando con uno de ellos? Pero es igual. Es igual. Exacto, es decir, corre el peligro de que tomen nuestra amistad para provecho de eso, para decir que los apoyamos. Por eso es necesario cortar de raíz con esa clase de gente. Por eso es que el apóstol Juan, en su segunda carta, él habla y dice, si alguno, oiga bien lo que Juan dice, y con esto voy a terminar, si alguno, dice, viene a ti con una doctrina extraña, diferente a la que les hemos enseñado, dice, no los reciban en casa, ni les digan bienvenidos. Porque el que les dice bienvenidos y los recibe en su casa está participando. ¿De qué? De sus malas obras. Dice. Es cómplice. Por eso, hermano, Pablo recomienda, apártate de los tales. Apártate, es decir, aléjate. Porque pareciera ser, hermano, que somos una enfermedad contagiosa, una peste, con la cual uno se puede infectar. Porque hay muchos hermanos que cuando ven a estos hacer lo mismo, hacer esto, dicen, voy a ser igual que ellos. Porque dice que anda en la cosa de pega. Exacto. Es que Pablo dice a los corintios, dice que mire,
Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿qué no será esto? Ujú. La ambición al dinero. ¿A quién lo corrompe? Ah, Dígame, es peligroso. ¿a quién lo corrompe? Es tremendo. Sí. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. No, y en esas iglesias donde solo Cuidado. el dinero no encajan los pobres, que no tienen nada, bueno, solo el que tiene. Ujú. Porque Ahí no solamente le el que llega a tiene. la Exacto. cantidad. Mire, yo he visto ejemplos ahora que estamos pasando, hermano, de gente cristiana que ha pedido ayuda a pastores y como no están diezmando, no están aportando, no les pueden ayudar. ¿Por qué? ¿Acaso solamente cuando dan son miembros? Entonces, todo eso, hermano, se ve en este tiempo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Por eso, hermano, pidámosle al Señor siempre. Pero yo le voy a decir algo. Ore por mí. Siempre En sus oraciones, hermano, cuando usted ore, inclúyame. ahí está siempre, hermano, porque él ¿Por qué? Porque, hermano, yo soy humano y puedo fallar. Puedo fallar, un descuido puede ocasionarme una grave situación. Me puede hacer grande mal. Por eso ore en sus oraciones, inclúyame, para que Dios me dé la fuerza, me ayude a poder obrar, a poder hacer la obra como hasta ahora lo hemos hecho. Amén. Porque ese es mi deseo y el deseo de mi esposa. Amén. Amén. Eso nos hemos propuesto. Y ya andamos, hermano, buscando, le voy a decir algo, ya andamos buscando local. Amén. Sé que es una responsabilidad grande. Y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Así es que si usted quiere apoyar nuestro ministerio, hermano, yo no pido para mí, pido ayuda, Ujú. apoyo para poder pagar el local. De ahí para allá, no me interesa. Dios suple lo mío, Dios me da en abundancia. Bendito Dios. Por eso, yo no pido para mí, sino para pagar los servicios en el local. Amén. Es para eso. Es por eso. Es por eso, hermano, que le estamos pidiendo al Señor. Así es de que dejamos hasta aquí esta predicación y esta enseñanza, esperando, hermano, que sea de mucha bendición al Señor. Y esperando que usted siempre ore por nosotros. Que siempre hagamos lo que a Dios le agrada. Así es de que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Podemos levantar, Padre, la cara en alto. Podemos andar confiados, sin temor a nada, sin temor a qué esconder, sin temor a que los puedan encontrar fraude. Estamos confiados en ti. Por eso, gracias. Porque tú nos provees. Gracias, porque hasta este día no nos has dejado. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a servirte como hasta ahora lo hemos hecho. Yo te pido por cada uno de los hermanos que apoyan este ministerio. Porque no solo ellos lo hacen, Señor, también tú conoces que mi esposa y yo aportamos lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos también aportando a este ministerio para poder salir adelante. Por eso bendice a cada hermano. Bendícelo en el nombre de Jesús. Nunca cierres esa puerta en la cual ellos trabajan para que lo poco que ellos puedan dar sea para la gloria de tu nombre. Para que cuando lleguemos al cielo, Señor, no quedemos avergonzados que hemos usado mal el ministerio. Que todo lo hemos hecho para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.